Iglesia, el carácter de Dios ha sido la tarea durante todo este año de poder enfocarnos, poder profundizar acerca del carácter, de la esencia de Dios. Y conocer el carácter de Dios debe impulsarnos o debe generar en nosotros algún tipo de respuesta. Si conozco a Dios de la manera en que la palabra de Dios lo dice, nos lo enseña, eso tiene que afectar la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. Y para no avanzar tanto en este tema e irnos por las ramas, la lectura de esta semana corresponde a Isaías capítulo 63 y 64. Yo sé que algunos tuvieron la oportunidad de leer, avanzar en su lectura devocional esta semana. Y para iniciar quiero poner una imagen ante ustedes y que por un instante piensen o mediten en qué cosa viene a su cabeza. Acabamos de hablar del testimonio de nuestro hermano Víctor, que está en un lugar muy hostil, ¿no? Y esta imagen, ¿qué viene a su mente cuando la ve? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente cuando la vio? Matar, batalla, guerra, muerte, ¿verdad? Es una imagen bastante sangrienta. Intenté buscar un poquito más referente al texto. Los que leyeron podrán entenderme, pero la verdad no, creo que con esta es suficiente. Y este capítulo, estos dos capítulos, 63 y 64, nos dan una imagen de algo presente que está viviendo el pueblo de Israel, una esperanza futura y el ejercicio de memorizar lo bueno que Dios ha sido con ellos. Entonces, en el marco de la única esperanza, que es nuestra temática en estos últimos sermones, para el capítulo 63 y 64, quiero proponerles un título. Y el título es el siguiente: Esperanza ante un juicio fulminante. Esperanza ante un juicio fulminante. ¿Y por qué, me dirá usted, habla de un juicio fulminante? Pues resulta que los versos del 1 al 6 nos muestra cómo una imagen de un guerrero victorioso retorna de haber cobrado venganza, de haber ejecutado todo un pueblo. Y esto no nos deja más que una imagen de algo que muestra el carácter del Señor. Hemos crecido y hemos sido influenciados de varias y distintas maneras acerca del conocimiento de Dios. A veces creemos lo que se nos dice, lo que por tradición hemos recibido, pero en este texto, del 1 al 6, aquel guerrero victorioso hace una descripción de quién es él. En este texto, en esta fracción, en esta porción, se hacen dos preguntas. Las dos preguntas es: ¿quién es este que viene de Edom? Y la segunda pregunta es: ¿por qué están tus vestidos rojos? Son dos preguntas. Y este texto yo le llamo un spoiler, porque si se dan cuenta, en el capítulo 62 el profeta está hablando, viene este spoiler de seis versículos y posterior continúa la historia del profeta. Y al principio yo no encontraba como razón, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto en todo el texto? Porque está como atravesado. Y me doy cuenta que Dios está dando un spoiler de algo, y quiero invitarlo a que usted lea conmigo, usted tiene su Biblia ahí, del versículo 1 al versículo 6, lo que dice la Escritura. Dice: ¿quién es este que viene de Edom? Esa es la pregunta. De Borsá, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, algunas versiones dice vestidos reales, que marcha en la grandeza de su poder. Es la pregunta. La respuesta es: yo, el que hablo justicia, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y la segunda pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Responde aquel guerrero victorioso: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo.
Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre, dice que salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Vaya imaginándose lo que vamos leyendo. Una imagen bastante sangrienta, ¿verdad? Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Dice la escritura, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Amada iglesia, un spoiler. Después les voy a explicar por qué un spoiler. Esta es la imagen que Dios le permite a Isaías recibir acerca de un guerrero glorioso. Y algo que como iglesia debemos tener en cuenta es que la palabra del profeta es palabra de Dios. No ha sido algo que él imaginó, ha sido algo que Dios le permitió a él experimentar, visualizar. Y quiero que confíen en esto. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del movimiento profético del momento, de la época, la profecía se había institucionalizado. Y ahí está la profecía clásica, aquel profeta que es llamado por Dios, escogido por Dios para una tarea específica. Y tal vez nunca más lo vuelve a usar. Pero hay un propósito específico para Isaías y desde el llamado de Isaías lo hacemos evidente. Ustedes se dan cuenta que él dice que vio la presencia, la gloria de Dios y dijo: hombre inmundo de labios soy, y se sintió pequeño ante la presencia de Dios. O sea, él tuvo un llamado directamente de Dios y era tanta su conexión con Dios. Y a esto voy con el tema de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías. Era tanta la relación con Dios, estaba tan ligado, tan profundamente ligado con Dios a través de la palabra, que no había, o mejor dicho, él se sentía completamente libre de cualquier atadura humana para decir algo. O sea, su conexión con Dios era tan profunda que no había manera de sobornar los principios, no había manera de decir lo que no conveniera, lo que no fuera apto para el rey. Esa es la diferencia entre la profecía cuando se institucionalizó para el rey, que el profeta decía lo que el rey le convenía decir cuando había la monarquía, pero Isaías no. Y Isaías es claro con su mensaje. Hemos estado hablando de que Dios es un Dios justo y salvador. Y dentro del marco de justo y salvador estamos experimentando y conociendo su salvación. Y dentro de esta salvación estamos también queriendo entrar en nuestro énfasis, que es la única esperanza. Entonces, es importante, iglesia, que lo que conocemos de Dios venga de Él. Así como el profeta Isaías habla de Él, lo describe tal como es importante que nosotros también nos acerquemos para tener un conocimiento claro, objetivo de Él. Muchas veces criticamos a la gente que idolatra imágenes, idolatra ídolos, madera, de hechos de todo, y lo hemos visto a través del libro de Isaías, ¿verdad? Pero hay también millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad elaborando dioses, producto de su propia imaginación. Y a veces criticamos al idólatra porque adora imágenes, sigue ritos, pero a veces como hijos de Dios idolatramos la manera en que pensamos acerca de Dios y no nos acercamos a las Escrituras. Entonces, al leer esta fracción, esta porción de las Escrituras, encontramos unas afirmaciones acerca de Él. Y yo quiero invitarlo a que a medida de que yo voy colocando una afirmación, usted piense en una palabra que lo pueda describir, que pueda describir el carácter de Dios. La primera afirmación que hace es: hablo en justicia. ¿Qué nos dice del carácter de Dios? Justo, recto, ¿verdad? La segunda afirmación que hace Él acerca de su carácter, que muestra en su esencia, es que es grande para salvar. ¿Qué palabra viene a su mente? Salvador. Aquí pusimos misericordioso. Y dentro de esa misericordia, quiero hablarles un poco porque no es una misericordia, volvemos al tema de los conceptos, entender el concepto de qué es misericordia visto desde la perspectiva de Dios. La misericordia es uno de los conceptos que más se ha confundido dentro de la iglesia. A veces tememos corregir pensando que tengamos misericordia, no seamos tan fuertes, tenga compasión.
Y se nos olvida que la misericordia es la respuesta pronta de Dios, es la inclinación pronta de Dios para sacar a alguien de su miseria, de su pecado. Y una manera de manifestarle amor a las personas que están cerca de nosotros es empezar por decirles la verdad. Es empezar por decir la verdad. Si amas a alguien, dile la verdad acerca de su estado, de su condición. La misericordia de Dios también ha consistido en esto. Él se ha revelado a través de las Escrituras para mostrarnos su verdad. Y esa misericordia la podemos ver a través de tres facetas. Una misericordia general, que es la misericordia que Él tiene con toda la creación, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo muestra. Hay un salmo que dice, Señor, tú eres misericordioso sobre todas tus obras. Todo lo que Él ha creado, Dios derrama misericordia. Y dentro de esa faceta hay otra, que es la misericordia a los hijos de los hombres. No hay hombre en esta tierra, no hay ser humano que no esté experimentando la misericordia de Dios. Diferente que él no lo reconozca o que no lo sepa, pero esa persona está disfrutando en este momento de la misericordia de Dios. Dice la Escritura que Él pone sol tanto para justos como para injustos, para buenos y para malos. ¿Eso no es un reflejo de su misericordia? ¿Verdad? Y Él dice que ahí Él es grande para salvar, porque el día de la venganza está en su corazón y ha llegado el año de sus redimidos. Y esa palabra redimidos tiene que ver con un rescate que Dios hace por misericordia también. Y esa es la tercera faceta de la misericordia. La misericordia que Dios regula mediante su soberanía, la que hace extender, la que cruza cualquier barrera temporal. Me explico, esa misericordia es la que Él mismo dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. La diferencia entre estas dos, entre la que Él tiene con cualquier ser humano y la que tiene con sus redimidos, es que una afecta solo en un campo temporal. Es mientras esta persona está en este plano temporal. Pero los redimidos logran experimentar una misericordia que se extiende a través del tiempo. Iglesia, usted hace parte de esas personas que vamos a experimentar esa misericordia de Dios extendida, que atraviesa el tiempo. Aquellos que son redimidos. Si usted ha sido redimido por el Señor, de pronto el término no lo tenga claro, pero el Señor pagó por usted un precio. Usted era esclavo y Dios pagó el precio para hacerte libre. Él ya lo pagó. No hay nada que hacer. Él ya hizo su parte del pacto, como decía el pastor. Él ya hizo lo que a Él le correspondía. Y dentro de esas afirmaciones del carácter de Dios, menciono aquí nuevamente el día de venganza que habla de su justicia. Va a haber un día de venganza. Va a haber un día donde el Señor va, dice la Escritura, mover a la izquierda a sus ovejas, bueno, va a separar. Usted me entiende la idea. A la derecha unos y a la izquierda otros, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco caer en esa falacia, en esa afirmación de que como Dios ama a todo el mundo se va a salvar. Porque la imagen que nos muestra Isaías acá es un Dios que hace justicia. No deja impugne. Él no deja impugne. Entonces hay un día, no se nos olvide de eso. Eso es importante, porque eso es lo que Dios le está permitiendo a Isaías ver para su pueblo. Y por último, a ver quién me ayuda con esta. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Otra afirmación que hace en estos primeros 6 versículos. ¿Qué palabra viene a su mente? Cuando dice él mismo, me sorprendí que nadie hiciera nada y yo mismo tuve que entrar a actuar. Y cuando estaba ahí me di cuenta que no había nadie conmigo y me salvó mi brazo y dice, y me sostuvo mi propia ira. ¿Qué viene a su mente acerca del carácter de Dios? Acerca de su esencia. Soberano. ¿Quién más? Estoy de acuerdo con esa frase, mas sin embargo, quiero dejarles esta. Autosuficiente. No es que él necesitara que lo salvaran. No es que este guerrero necesitara que lo sostuvieran. Lo que hace esta imagen es decirle al profeta, soy autosuficiente.
Yo no dependo de nada, siempre he existido, he sido el eterno, el principio, el fin, el alfa y la omega. Yo no dependo de nada. Soy el eterno, el todopoderoso, grande para salvar. La pregunta aquí es, ¿conocer esto de Dios debe afectar la manera en que me relaciono con Él? Dice, hablo en justicia, no hablo de justicia. Hay muchas personas que hablan de justicia, pero sus vidas evidencian una vida injusta. Podemos hablar de santidad. La pregunta es, ¿hablamos en santidad? Porque cuando yo digo en, me estoy parando sobre ese principio. Hay gente que habla del perdón, pero ¿habla en perdón realmente? Entonces, todo esto nos tiene que llevar a nosotros, porque cada una de estas características o atributos que vemos, excepto uno, la autosuficiencia, son atributos que Dios nos permite a nosotros reproducir como hijos. No nos llama a Él a una vida recta, no nos llama a Él a ser misericordiosos, no nos llama al Señor a ser justos con nuestras acciones. Entonces, conocer que mi Dios, mi Señor, es de esa esencia, tiene que hacer algo en mí. Tiene que hacer algo en mi iglesia. Entonces, ante esta maravillosa imagen que Dios le permite a Isaías, encontramos los beneficios de la casa de Israel. Y vamos a hablar un poco de lo que Israel experimentaba al ser pueblo de Dios como tal. Dice el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria. Nuevamente, tenemos la imagen, el spoiler de lo que Dios le muestra a Isaías, y aquí empieza como otro discurso. Y el profeta levanta su voz y dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, y de las alabanzas de Jehová, dice, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Vemos que aquí lo que está haciendo Dios jamás ha sido en retribución al comportamiento de Israel. Nuevamente, Él es autosuficiente. Él se porta de esa manera. Él le ha dado a Israel lo que le da porque nace de Él, de acuerdo a su misericordia y a la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. Algo interesante cuando uno lee Isaías, y tiene que estar atento porque él constantemente salta de un lado a otro y lo transporta a uno como al futuro, vuelve acá, le da un spoiler, se queda aquí y habla de un rey como Ciro que va a traer, que es un Mesías también, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No está hablando de Jesús? Y tienes que estar, porque vuelve y te manda al otro lado. Entonces es un libro que es muy rico leer en ese sentido. Entonces aquí habla de una afirmación de su pueblo y dice, hijos que no mienten y fue su Salvador. Y los tiempos como que no me entran ahí. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia, ¿los qué? Redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entre estos beneficios, lo importante es hacer memoria. Tenemos una condición humana bastante caída en el sentido de que somos fáciles y prontos para olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Israel era un pueblo muy parecido a nosotros. Uno a veces critica a Israel, esos comportamientos. No, es que Israel, es que si yo hubiera visto a Dios como lo vieron ellos, yo hubiera sido. Pero no, se da cuenta uno de que hay varias cosas con las cuales nos identificamos. Y en este hacer memoria, Él los lleva a una razón. ¿Por qué los beneficios? Y su razón es porque ustedes son hijos y pueblo. Todo lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pueda obtener como beneficio es resultado de que Él nos ha hecho o ha hecho su pueblo hijo y le ha dado un nombre. De lo que leímos, no hubo nada que Israel hiciera que diera mérito a que Dios entregara esos beneficios. Fue Dios, porque Dios es grande en misericordia y sus multitud de piedades estaban con Israel. Aparte de ese beneficio de ser hijo y ser pueblo, dice que el ángel de su faz estuvo ahí. ¿Qué significa esto? El ángel de su faz. Exacto. ¿Qué significa? ¿Les mandó un ángel? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les mandó un ángel? Cuando leí este texto, pude irme a un texto más conocido. Ustedes lo conocen, cuando Dios habla con Moisés, ¿sí? Y le dice: mi presencia
irá contigo y te dará descanso. Dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Hay un texto un poco más antiguo y dice, no dice mi presencia irá contigo, dice mi rostro irá contigo y te dará descanso. Y ese rostro tiene más como que ver con esta palabra que dice el ángel de su faz. Ángel no es únicamente un ser que tiene alas como nos lo describen, no, sencillamente ángel también es un mensajero, un enviado. Y cuando entiendo que el ángel de su faz es el enviado de su propio rostro, puedo entender algo, que en ese desierto Dios estuvo con ellos. Y hay muchas referencias para el ángel de Jehová que hacen de Jesucristo, la imagen del Hijo. Entonces, aquí en este texto, Isaías, aunque es un profeta que no está en el momento que estuvo en el Éxodo, que estuvo en Egipto, en la salida del pueblo de Israel, él cuenta una memoria que ha sido transmitida a través de generaciones. Y dice, ustedes han recibido beneficios porque son hijos y pueblo. La misma presencia de Dios ha estado con ustedes. Los redimió y los levantó. Ya estuvimos hablando de lo importante de esa liberación, del pago que él hizo. Y lo vemos porque él dice, noté que nadie hacía nada por este pueblo y yo mismo tuve que intervenir. La gran pregunta al ver estas memorias de Isaías es, ¿cómo respondió Israel? ¿Cómo respondió Israel? Y lo vamos a ver en el versículo 10. Dice que la respuesta de Israel fue la siguiente. Mas ellos fueron, ¿qué? Rebeldes. E hicieron enojar su santo espíritu, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y uno dice, ya va, espera, ¿cómo así? El Dios que le ha entregado beneficios a Dios, al pueblo, el Dios que ha cuidado, que ha estado con ellos, ahora se convierte en su enemigo. Y yo, Dios, ¿tú cómo? Muchas veces cuando estaba leyendo esto yo no entiendo, Dios, ¿cómo así? Si tú eres misericordioso, si tú eres amor, si eres bondad, ¿cómo es que te vuelves enemigo mío? Y resulta que la palabra rebeldía, que es la que evidenciamos en la acción de ellos al ser rebeldes, viene del hebreo que se escribe así, no sé pronunciarlo, no sé si es mará o mará, ustedes me dirán, pero esa palabra está directamente implicada con desobedecer. La rebeldía del pueblo de Israel se traduce en desobediencia. Y esa desobediencia, la ilustración que nos da la palabra es la siguiente: entrar en conflicto. La desobediencia no es solamente el acto de no acatar una orden. Aquí nos damos cuenta que el profeta menciona que él se volvió enemigo. Ya, ¿cómo así? Pues sí, resulta que cuando el pueblo desobedece, cuando él manifiesta su pecado, no solamente está cometiendo un error, no solamente está cometiendo un desliz, una equivocación, porque hasta hoy en día cuesta decir que alguien pecó. No llamamos pecado lo que es pecado, sino, es que cometí un error. No, pecaste. Si la iglesia, si nosotros tuviéramos claro que no es un error, no es una equivocación, sino que es un pecado, podríamos entender que no solamente es un desliz, algo esporádico, sino que al momento de desobedecer estamos entrando en conflicto con Dios. Y a mí esto me partió el cerebro en dos. Yo dije, ¿cómo así? Cuando las personas pasan por un proceso o que han experimentado episodios de adicciones como tal, es difícil entender este concepto. Su mente está cautivada, su mente está enfocada en satisfacer lo que su cuerpo, de cualquier tipo de adicción sea. Y lo importante que es para ellos decirles, mira, entiende que lo que tú estás haciendo no es una práctica, una conducta, algo como eso. Entiende que estás entrando en conflicto con Dios. Estás entrando en conflicto con Dios. Satanás usa dos mentiras cuando ocurre un pecado. Él usa una mentira antes de que caigas y una mentira después de que caes. La primera mentira que usa Satanás es decirte, eso no es nada. Ya, David, quédate una tardecita más en el palacio. ¿Qué tiene que ver? Has ido muchas veces, no pasa nada. Ve, asómate por ahí. Son pequeñas cositas, no va a pasar nada. No sé, lo que estás viendo en internet, las conversaciones que tienes, lo que consumas, eso no es nada, no pasa nada. Esa es la primera mentira. Después de que caes en esa mentira, que da luz el pecado, viene la segunda mentira de Satanás.
Y es, de ahí aquí no te salva nadie. Hasta aquí, o sea, mejor dicho, echaste todo a la basura. Y ahí es donde a nuestros hermanos les cuesta levantarse después de tener una recaída. Porque dicen, no, pero mira, volví a fallar. Y el diablo, sí, es lo peor. Ya no hay nada que te salve. Y ahí se quedan. Entonces, iglesia, si caíste en la primera mentira, por favor, no caigas en la segunda. Si caíste fácilmente ante la tentación, ceder ante cierta conducta, por favor no caigas en la segunda. Porque es que estás declarando un conflicto directo con Dios. Ahora, cuando yo entendí esta palabra, entendí por qué dice que Él mismo peleó con ellos. No es que Él pelee por pelear, como alguno de nosotros. No, lo que pasa es que yo le declaré la guerra a Él, al desobedecer. Y eso es algo que tenemos que tener claro, iglesia. El pueblo de Israel lo experimentó. Ahora, versículos siguientes, del 63, del versículo 11 al 14, son las memorias que Isaías plantea acerca de lo vivido por el pueblo. Y dice el versículo 11 al 14, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está? ¿Dónde? El que puso en medio de su Santo Espíritu, de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, y el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que lo condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y en estas memorias del profeta hay 3 preguntas que quiero que me ayuden a resolverlas. ¿Quién pregunta en esta ocasión? ¿Quién está preguntando? El profeta, ¿verdad? ¿Quién recuerda todo esto que estamos mencionando? Ya lo mencionaron, el profeta. Ahora, de eso que recuerda, ¿qué está recordando? Específicamente, ¿qué evento recuerda? Liberación de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? A Moisés y el Éxodo. Y lo describe de una manera bastante interesante porque habla de la guianza de Moisés, habla de que pasaron por el desierto como un caballo por el desierto. Esto significa que ellos pudieron correr sin ningún tipo de tropiezo en el momento que estuvieron huyendo de la persecución de Egipto. Pero quiero que medite un poco más cuál fue el fin o qué recuerda el profeta de lo que está recordando. Ya dijimos que es el profeta Isaías, recuerda el episodio de Éxodo con Moisés, pero ¿qué está recordando realmente detrás trata de ver entre líneas qué está recordando él? Exactamente, que el Espíritu de Jehová los pastoreó. Él tiene muy buenas memorias, ¿no creen ustedes? O sea, si él se pone a echar cabeza, tiene bastante que nombrar con respecto a lo vivido con Dios. Y yo quiero invitarte a que, mira, yo no sé cuánto tiempo lleves tú con el Señor, caminando con Él, pero no hay nada más valioso, yo creo, que para nosotros tener memorias con Dios, tener eventos en los cuales uno ha podido experimentar la gloria de Dios. Esos momentos atesórenlos, porque son espectaculares, pero no es lo común. No es lo común. Si alguien te preguntara, oye, si tuvieras que hacer memorias con Dios, ¿qué podrías mencionar de Él? El Señor me sanó de una infección, el Señor me libró de esto, me libró de lo otro, pero uno tiende a olvidar esas cosas. Y el profeta aquí hace memoria y cuestiona, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque recuerdo que en el tiempo anterior te manifestaste de cierta manera y ahora no sé qué está pasando.
Realmente el profeta está levantando un clamor y dentro de este clamor vemos lo que mencionábamos, eran rebaño, tenían un pastor, cruzó el mar y hay una escena en el valle, dice como la bestia desciende en el valle. ¿Esto qué nos muestra de esas memorias? Que el Señor les dio identidad y eran propiedad de ellos, que también tenían dirección. No era un pueblo sin dirección, era un pueblo que era guiado por la mano de Moisés y Dios puso su espíritu ahí para que los guiara. Cuando cruzaron el mar, ellos venían corriendo, buscando protección, iban a matarlos. Faraón iba detrás de ellos para hacerlos volver a Egipto y Dios les permitió cruzar el mar, les mostró una vez más su protección. Y por último, los llevó al valle, como la bestia que va al valle, se alimenta, descansa, eso mismo hizo Jehová con Israel. Les mostró su sustento y cuidado. Después de todo esto, del profeta nace un clamor al observar y recordar todas las misericordias de Dios. Y dice la palabra de Dios que el profeta dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? ¿Acaso las has recortado? Dice el versículo 16: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Y aquí hay una frase hermosa y yo quiero que usted la guarde en su corazón. Dice: nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Perpetuo es tu nombre. Versículo 17 dice: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Y fíjese que la frase está resaltada porque me llamó mucho la atención. Y aquí hubo como un cortocircuito, como un choque, ¿cómo así? Pareciese que el profeta, hubiera un error teológico, ¿no? Como que, ¿por qué hiciste que erráramos tus caminos? Como de una otra manera diciendo: Señor, tú tienes la culpa, tú me diste un corazón así, endureciste mi corazón a tu temor, entonces nosotros estamos actuando de acuerdo a esto. Y ojo, no podemos caer en ese error. Lo que hay que entender de este episodio es como nace el título, un clamor. Hay una angustia por parte del profeta. Entonces el profeta está hablando, parece un sentido, en un lenguaje, en un sentido poético. ¿Cuántas cosas no se mencionan cuando estamos afligidos? Alcanzamos a pensar que Dios no está, que Dios falló, que estamos solos, que hasta la culpa de lo que nos está ocurriendo es de Dios. ¿Por qué no hiciste esto para evitarlo? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué permitiste que pasara esto? Y aquí el profeta lo menciona. De esto no podemos hacer teología y decir: no, es que todo lo que estamos haciendo mal es porque Dios nos permitió hacerlo. No, es un error. Pero quiero que encuentre el corazón del profeta al decir: Señor, este es mi sentimiento. Ahora, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue hallado tu nombre. Aquí encontramos tinieblas absolutas en Israel. Hemos venido a ser un pueblo, o sea, mejor dicho, como si nunca te hubiéramos conocido, como si nunca hubiera sido nuestro Dios. En esa condición estamos, Señor. Y eso nos ayuda a nosotros a entender lo siguiente: el argumento de un Padre Redentor. No puede olvidar Israel, y el mismo profeta lo recuerda: tú eres nuestro Padre. Señor, hemos hecho esto, hemos visto lo siguiente, pero no olvidemos que tú eres nuestro Padre. Y dice: aunque Abraham nos ignore y aunque Isaac nos ignore, Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre. O sea, aquella seguridad, confianza, esperanza que yo tenía en ser pueblo de Dios, en ser heredero, porque eso finalmente lo vemos en los judíos. Los judíos confiaban en que porque eran descendientes, hijos de Abraham, estaban completamente ya en salvación. Y eso era una mentira. Y aquí el pueblo de Israel dice, y el profeta lo dice de sus labios:
así nos ignore esto, nuestro linaje, nuestra confianza, nuestra raza, Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre, que hay algo superior a eso. Hay algo que está por encima de eso. Lo segundo, nos muestra la imposibilidad que tenemos nosotros por volver. El profeta dice, Señor, vuélvete. Él no dice, Señor, permíteme volver. No, él dice, vuélvete, por amor a tus siervos. Cualquier intento que el hombre hace por volver a Dios es lo que conocemos como religión. La religión te permite a ti, o es cualquier intento que hace el hombre por tratar de alcanzar a Dios. Pero aquí el profeta en esa condición se da cuenta que no hay manera de que hagamos algo. Y le ruega al Señor diciéndole, Señor, vuélvete por amor. Vuélvete por amor. No sé si usted alguna vez se ha sentido, ha experimentado en la vida espiritual, cristiana, uno experimenta a veces momentos de mucha cercanía, lo que llamamos el primer amor, pero hay momentos donde nos sentimos apagados, así como cantamos, donde ya no hay brillo en los ojos, donde el mensaje entra por un oído y no llega hasta nuestro corazón, y empezamos a decir, ¿qué está pasando? Y tenemos que renunciar y confiar en Dios y decir, Señor, vuélvete, porque dependemos de Él. Y por último, lo que les mencionaba, hemos venido a ser como un pueblo que nunca te ha conocido. Estamos caminando tal cual están caminando los demás pueblos que no te conocen, en oscuridad. Quiero mencionar esta frase que la vimos en nuestra sección de la fidelidad de Dios, y es que la rebeldía de Israel, como lo vimos, impide ver la fidelidad, la misericordia, el amor, el cuidado de Dios. Tenemos que ir a la raíz. Puedes presentarle la más grande bendición, la más grande misericordia, el mayor gesto de fidelidad a alguien, pero si esa persona está en rebeldía con el Señor, que es una declaración directa de conflicto hacia Dios, es imposible que pueda ver o experimentar la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, de esto sale la gran pregunta, o dos grandes preguntas. La primera, el profeta, después de mencionarle esto a Dios, recuerda nuevamente algo y dice, oh Señor, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieran los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. El profeta hace una invocación a Dios donde quiere una manifestación portentosa, poderosa de Dios. Imagínense, mire, rompe los cielos, desciende tú mismo, que se escurran los montes, que las montañas se muevan. Haz notorio tu nombre. Queremos que Dios se manifieste. ¿Usted no le ha pasado alguna vez eso? Que como que usted le dice a la gente, y Dios mío, haz algo, manifiéstate, haz algo, porque la gente no entiende. No entiende, uno trata de ser dócil, enseñar, dar ejemplo, modelar, pero hay gente que como que uno dice, Dios mío, aparécetele, haz algo, ¿verdad? Y aquí el profeta le está diciendo, Señor, si tú lo volvieras a hacer como lo hiciste antes, nuestros enemigos te temerían nuevamente. Y así harías notorio tu nombre, como has hecho cosas terribles en tiempos antiguos. Dice, cosas que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el cual en él espera. Todo esto que hacía o que se hizo en el tiempo antiguo, dice el autor, que es por el que en él espera. Y ahí está nuestro papel, el que en él espera. Esto me suena a mí a esperanza. ¿Sí? Y ahora, increíble, pero el versículo 5 nos aterriza un poquito más, porque obviamente si apareciera un rayo del cielo o alguien tuviera algún tipo de experiencia tan poderosa como la que se describe, posiblemente aceptar y creyera al Señor. Pero el versículo 5 dice, saliste al encuentro, te encontraste, caminaste con aquel que con alegría, ¿qué dice? Hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y aquí la gran pregunta, ¿podremos acaso ser salvos?
Y de esta fracción quiero mencionar lo siguiente. De esta gran pregunta hay una enseñanza. Entre lo lento, lo pequeño y lo secreto, y lo público, lo grande y lo rápido. Yo alcanzo a ver en el texto este contraste. Obviamente Dios se puede manifestar como quiera. Él es poderoso y lo va a hacer con poder y gloria, ¿verdad? Y de esa manera Él hace notorio su nombre. Todos claros hasta ahí, ¿verdad? Pero yo como pueblo, ¿cómo puedo hacer notorio el nombre de Jehová? ¿Puedo hacer eso que describe el profeta? ¿Puedo hacer que caiga un rayo? ¿Puedo hacer que se muevan los montes? ¿Cómo puedo yo hacer notorio el nombre de Jehová? Y dice lo siguiente: en la espera. La espera es una de las circunstancias o momentos que yo creo que es más difíciles de sobrellevar como seres humanos. ¿Cuántos han estado en filas que no se mueven? ¿Cuántos van en el carro y se pasan a un carril que dice se está moviendo y apenas se pasa? Ese carril para y arranca el otro. Y el no saber esperar nos lleva a tomar decisiones muchas veces equivocadas. El desespero nos lleva a hacer cosas injustas en ocasiones. Le compro el puesto, le compro tal cosa, venga, yo le doy y usted me ayuda con esto. Queremos facilitar, tramitar, nos cuesta esperar. Y aquí el profeta dice: sí, Señor, tú te manifiestas de maneras portentosas, pero ese eres tú. Ahora yo como pueblo, ¿cómo puedo hacer notorio tu nombre? Dice que Él la espera. Y esa espera tiene dos características. Hace justicia y dice que en mis caminos, ¿cómo dice el versículo anterior? De los que se acordaban de ti en tus caminos. En esa espera se hace justicia. Dice que Él alegremente hace justicia. Y te encontraste con aquel que hace justicia y que constantemente te tiene presente en sus caminos. Esa es la manera en que podría el pueblo de Israel hacer notorio la presencia de Jehová frente a sus enemigos. No es con algo espectacular, no es hablando en lenguas como muchos piensan, o haciendo cosas milagrosas. Eso es soberanía de Dios. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y lo ha manifestado, lo va a hacer. Pero tú como pueblo, ¿cómo haces notorio el nombre de Jehová? Y ahí viene la pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Y aquí en este texto, ya para terminar el capítulo 64, él dice lo siguiente y nos muestra una radiografía de lo que, un diagnóstico de lo que es el pueblo de Israel en ese momento. Y ese diagnóstico nos dice algo. Y vamos a leer el texto, versículos 5 al 11 del capítulo 64. Dice: si rompiesen los cielos, ya lo leímos, perdón, versículo 6, 5 en adelante, perdón. Dice: si bien nosotros somos como suciedad, el profeta está reconociendo su condición. Dice: nosotros somos una cosa, suciedad. ¿Qué más? Y toda nuestra justicia, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros, o sea, no que cayeron algunos, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nuevamente recurre o apela a su relación con Dios. Nosotros somos barro, Señor, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira Jehová, o mira ahora, perdón, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida por fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Ese es el diagnóstico para este pueblo. Y habla de la suciedad, y suciedad tiene que ver con lo inmundo.
Usted recuerda que cuando Dios exigía o pedía un sacrificio, Él era muy cuidadoso de observar la condición, eso se puede llamar como la condición del ser como tal. No era lo que trajeran, era ver cómo estaba lo que traían. No era traer por traer. Y lo hemos visto desde los sacrificios iniciales con Abel y Caín. Dice que Dios miró a Abel y miró su ofrenda. No era traer cualquier cosa por traerla. Y esta parte de suciedad tiene que ver con lo inmundo. Y el profeta habla de Israel en ese momento y dice: Señor, somos todos suciedad. Somos inmundos. Esa es nuestra realidad. O sea, de una u otra manera está diciendo: ceremonialmente somos deficientes para presentarte a ti un sacrificio. Porque somos inmundos. Ustedes saben que la segregación de fluidos corporales para el pueblo de Israel en ese momento se asociaba con algo inmundo también. Y por eso dice que la justicia, nuestra justicia delante de Dios es como ¿qué? Trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. La mujer cuando entraba en esta condición, todo el tiempo mientras estuviera en esta condición de estar menstruando de su cuerpo, va a quedar en condición inmunda, dice. Y el hombre de igual manera, no era solamente la mujer, y el hombre, si había algún tipo de expulsión seminal, el hombre también quedaba impuro. Entonces ellos consideran que cualquier acto que saliera de ellos se consideraba inmundo. Nuestra justicia, dice el profeta, a tus ojos son como esos trapos que recogen eso. Fuerte, ¿no? Es más, esto no era tan fácil de decir en ese tiempo. Un dato ahí. Dice: hemos caído como hojas y llevados por el viento. El pecado entró en nosotros y no solamente nos hizo caer, sino que ahora somos dominados por el viento. Somos dominados por él. Esa es la condición de Israel. Caídos y llevados, arrastrados por el viento. Y aparte de todo eso, no te buscamos. No hay quien te busque en todo este pueblo. No hay quien levante una oración de arrepentimiento. No hay quien diga la verdad en medio de nosotros. Pero el profeta mismo dice y apela a su relación: pero tú eres nuestro Padre, tú nos has formado. Por favor, no recuerdes eternamente nuestras iniquidades. Yo no sé si usted esa frase no lo toca, pero vaya que yo me he equivocado mucho en esta vida y he lastimado a muchas personas también. Y dice: Señor, por favor, qué fuerte, quisiera no llevar las consecuencias de las cosas que he hecho, Señor. Y yo te digo: Señor, tú nos has hecho y yo no tengo forma de soltar esto. O sea, hay suciedad, hay inmundicia. Todo lo bueno que podamos hacer, Señor, a tus ojos resultan ser trapos de inmundicia. Las personas que piensan: no, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo ayudo al viejito a cruzar la calle, yo saco al perrito, yo hago cosas buenas, yo hago buenas obras, dono, hago una cosa, lo otro. Todo eso viene a ser como trapo de inmundicia. Necesitamos, y es lo que apela el profeta, una intervención de Dios. Lo único que puede hacernos caminar en salvación es una intervención de Dios. Entonces, iglesia, ¿podremos acaso ser salvos? Es la pregunta del profeta. Como interlocutor entre Dios y el pueblo, le dice: Señor, sabemos que eso es casi imposible. El profeta está lidiando con una oración, un clamor y un problema casi imposible de solucionar. Esa es la posición del profeta entre Dios y su pueblo. Y cuando leía esta frase, ¿podemos acaso ser salvos?, recordé el episodio cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, mucha gente quería seguirlo y entre ellos está un joven rico y dice: Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y él le dice: bueno, los mandamientos tienes, te he dicho esto. Desde pequeño lo hago. No, eso yo me lo sé. Ok, entonces le dice: entonces ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y él dice que, ahí sí dijo, ¿sí? Pero a pesar de esa respuesta, el texto bíblico dice que lo miró con amor, dice que lo amó. No como que, no, entonces
mar de aquí, no lo quiero ver. No, Él dice que a pesar de eso, lo mira con amor y le dice a sus discípulos, oye, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y el problema no es el dinero, el problema es que obstruye, puede ser el dinero, como puede ser la falta de dinero. ¿Qué obstruye que tú sigas al Señor? ¿Qué está obstruyendo? Y nosotros decimos, no. Y en ese caso, los discípulos le dicen, Jesús continúa el relato y dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya al cielo, al reino de los cielos. Y hay muchas interpretaciones con respecto a esto, que una puerta y todo el tema, pero la figura que Jesús quiere, o el objetivo, el propósito de lo que está diciendo es que es imposible. Mete un camello por el ojo, no se puede. El camello era de los animales más grandes en ese tiempo, la aguja era un elemento tan pequeño, dice, no hay manera de hacerlo. Y los discípulos dicen, entonces, ¿quién puede o quién pues podrá ser salvo? Nuevamente pasamos como de atrás adelante, ¿verdad? Entonces, el clamor del profeta ante un problema imposible. Pero quiero decirle, iglesia, que no todo está perdido, porque en medio de esas tinieblas hay una pequeña llama que se enciende y la encontramos en Hechos, y no digo que pequeña, yo creo que es una grande llama. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no es una cosa que uno recibe y puede embolatar y perderse. La salvación no es algo que se obtiene por lo que yo haga, porque todo lo que yo haga viene a ser como trapo de inmundicia delante del Señor. La salvación tiene que ver con una persona, porque ahí dice que en ningún otro, y esa palabra hace referencia a una persona, en ningún otro que podamos ser salvos, como está subrayado ahí. En ningún otro podemos ser salvos. Por eso concluimos, iglesia, que Él es nuestra única esperanza de perdón y salvación. No hay nada que podamos hacer. Iglesia, hay pecado aún en nuestras oraciones. Hay manchas de pecado de ahí. Y son oraciones que tienen que repetirse. Hay suciedad en esas lágrimas que aún derramamos cuando nos quebrantamos con Dios. Hay pecado aún en medio de esa santidad que proclamamos. Hay incredulidad aún en esa declaración de fe que hacemos. Hay odio aún en ese mismo amor que decimos tener. Hay veneno, dice, de serpiente en la más hermosa de las flores de nuestro jardín. Y eso no lo digo yo, eso lo dice un predicador muy famoso. Spurgeon lo menciona. Iglesia, el profeta está lidiando con una situación casi imposible. Casi imposible. Pero en Él hay esperanza. No te creas la segunda mentira de que no hay solución. No te creas la segunda mentira de que no hay forma de volver a Él. Él es nuestra única esperanza. Y para terminar, quiero mencionarles lo del spoiler. Lo encontramos en Apocalipsis 19. Versículo 11, no va a estar ahí, yo se lo voy a leer. Dice, y quiero que usted esté atento a lo que estoy leyendo para que me entienda lo del spoiler. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ahora me entiende el spoiler? Esa imagen que ve Isaías de aquel guerrero que venía con espada, con sus vestidos untados de sangre, de castigar naciones, es la misma imagen que Dios le permite a Juan ver cuando nuestro Salvador, el fiel y verdadero, vuelva por su iglesia. Él es nuestra esperanza, iglesia. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que dependemos de ti, Dios. Tú eres el único autosuficiente, Dios. Señor, nuestra vida pende de un hilo, Señor. Es un suspiro, Dios. Somos tan frágiles, Dios. Y a la vez tan incompetentes, Dios, para poder alcanzarte, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, todo lo que intentamos, vienen a ser como trapos de inmundicia, Dios. Solo nos queda, Señor, aguardar en esa esperanza única, Dios, de salvación y redención que es en Cristo Jesús. Permítenos entender, Dios, que nuestra salvación tiene que ver con una relación con alguien, Dios, que no es una cosa, Dios, que yo tengo y que suelto, que se me pierde a lo largo del tiempo, Señor, sino que es una persona, y que solo en esa persona, que es Jesucristo, podemos ser salvos, Dios. Tú eres nuestra única esperanza, Señor, porque aún en las buenas intenciones, Señor, herimos. Aún en nuestras buenas intenciones, Señor, lastimamos, Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor, y nuestro refugio. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.